Hola, esto es New Books Network en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Agraria para New Books Network en español. Soy Elena Catalán de la Universidad del País Vasco y coeditora de la revista Historia Agraria. Hoy tenemos con nosotros a Francisco José Pérez Smith y a Juan Manuel Castillo, dos de los coautores del artículo titulado Los colonos de Navas de Tolosa en Sierra Morena, los primeros pasos de una nueva población agrícola en el siglo XVIII, que fue publicado en el número 86 de Historia Agraria en abril del 2022. Buenas tardes, Francisco y Juan Manuel. ¿Qué tal estáis? Bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Voy a presentaros un poquito para que la gente sepa quiénes sois, ¿no? Francisco José Pérez Smith es profesor de Historia Moderna en la Universidad de Jaén y, entre otras muchas cosas, pues es doctor en Patrimonio en la misma universidad e investiga en el estudio de las nuevas poblaciones, su desarrollo y, sobre todo, las reformas que llevaron aparejadas la colonización, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Juan Manuel Castillo es doctorando en el área de Historia Moderna, también de la Universidad de Jaén, y está especializado en el manejo de sistemas de información geográfica. Desafortunadamente no nos puede acompañar el tercer autor, que es José Miguel Delgado Barrado, que es catedrático de Historia Moderna también de la Universidad de Jaén, y sus investigaciones sobre todo se han centrado en el análisis del reformismo borbónico, en la fundación de ciudades y en la interpretación de espacios territoriales complejos, fruto de desastres naturales, políticos y bélicos entre los siglos XVI y XVIII. Bueno, pues hechas las presentaciones, me gustaría presentar un poco también vuestro trabajo, ¿no? Es un artículo que trata sobre la colonización impulsada por los ilustrados, la colonización de Sierra Morena, y que entronca con el deseo de mejorar la productividad agraria, de poblar ciertas zonas estratégicas en la comunicación entre la meseta y Andalucía, en este caso concreto de Sierra Morena. Y, en definitiva, pues podemos hacer un analogismo un poco burdo sobre el problema de la despoblación de ciertas áreas de España también estaba presente en el siglo XVIII. Pero vamos a ver, para situarnos un poquito mejor, ¿podéis explicar a qué se debe esta iniciativa de la colonización y en qué consistió? Para que la gente se sitúe un poquito. Bueno, básicamente que en el siglo XVIII los problemas que tenían fundamentalmente la corona, es decir, eran por una falta de población, tenían falta de tierras de cultivo y también tenían problemas con las vías de comunicación. Es decir, la red estatal del Estado estaban bastante mal. Es decir, había caminos de herradura y poco más. Entonces, de lo que se trata es que en ese momento, es decir, ministros aledaños al rey Carlos III, estamos hablando como Campomanes, como el conde de Aranda, es decir, lo que establece o Miguel de Musqui, la Hacienda, y lo que están pensando es, en lugar de llevar a colonos o llevar población a América española, a la India, pues en este caso, pues llevarla a ciertos desiertos, son desiertos, estamos hablando entre comillas, porque había dehesas, había cortijos, había zonas de cultivo, pero bueno, no había grandes poblaciones. Entonces, llevar a estos desiertos población fundamentalmente extranjera para no perder población en otras ciudades o en otros lugares cercanos, y a esa población pues darle tierras de cultivo para que de esta manera, dándole tierras de cultivo, pues empezamos a conseguir los objetivos que antes hemos hablado. Es decir, hemos hablado por falta de población, pues si traemos población estamos sumando población, tierras baldíos que en ese momento no se estaban poniendo en producción, pues se ponen en producción, estamos arreglando caminos, lógicamente, porque esos pueblos, esos lugares, pues van a estar al lado de los caminos y hay que arreglarlos. Estamos creando posadas, creando también zonas para dar asistencia a esos caminos y estamos en la ilustración y por lo tanto lo que estamos llevando a un cierto aire de reforma, es decir, ilustrada, porque lo que se trata es de que esa población que están trayendo, que en mayoría van a ser colonos extranjeros, sean un ejemplo para el resto de la corona, para los pueblos viejos y para los pueblos vecinos. ¿Dónde o cuáles son estos desiertos? Fundamentalmente estamos hablando de Sierra Morena, en el norte de Andalucía, y también en lo que antes se decía la Baja Andalucía, que son los desiertos de la Monclova y de la Parrilla, entre Carmona y Écija y también entre Carmona y Córdoba. ¿Vale?
Entonces, de lo que se trata, al fin y al cabo, es de eso. Bueno, en definitiva, de revitalizar el área, ¿no? Con población, caminos e infraestructuras económicas diversas. Y hablas de extranjeros y estos en concreto en vuestro trabajo os centráis en los alemanes, ¿no? Cuéntanos un poquito. Claro, en ese momento, no la primera vez que monarcas europeos se están fijando en Centro Europa como un reducto para conseguir población. Y ya se había hecho, por ejemplo, con Federico II de Prusia. Es decir, estos colonos alemanes, estas zonas que habían estado muy demás por la guerra, por el estado de guerra general, y que también los reyes franceses habían mandado hacia la Guayana francesa, estos colonos alemanes. Bueno, pues ellos piensan en que estos centroeuropeos, bávaros, pero también de la Alsacia y de la Lorena, del Reino de Francia también, pues en lugar de traer españoles, pues vamos a traer colonos extranjeros que de esta manera vamos a suplir esta población. No olvidan desde el principio que a estos colonos extranjeros hay que sumarle colonos peninsulares, colonos españoles. Fundamentalmente nos dicen de la zona de Levante, Cataluña, del norte de España, porque de esa manera es más fácil españolizar a estos colonos extranjeros y hacerlos también a los usos y costumbres de la zona. Sí, José Manuel. Y una cuestión también que es importante añadir es que estos colonos tienen una religiosidad de corte católico, cuestión que también hemos visto que se repite en otras colonizaciones, como por ejemplo la que realiza María Teresa de Austria, que es importante que esta cuestión en términos culturales a la hora de asentar en un territorio nuevo con población ya que vive allí antes de esa colonización, pues resulta mucho más fácil hacer una integración que si fueran con colonos de otras creencias religiosas del cristianismo, como son las distintas ramas del protestantismo. Bueno, y luego no nos vamos a olvidar que estamos en una monarquía confesional, no te ibas a traer protestantes y meterlos en el corazón de Andalucía. Efectivamente. Una cosa que ahora nos parece como rara, pero claro que en aquella época no podía ser, tenían que ser. Vinieron algunos. Lo que pasa es que muchos de ellos fueron identificados en las cajas de colonos, que eran cajas de recepción. Se estableció una terrestre en Almagro y luego tres fluviales, que en realidad eran Almería, Málaga y Sanlúcar, que en realidad se utilizó en Málaga y Almería. Lo que pasa es que simplemente cuando se identificaba a un protestante se le hacía una catequesis y una juración. Es decir, no había problema. Se integraba dentro del proyecto y ya está. No estaban para quitarse del medio mano de obra, labradores, es decir, estaban para sumar. También había un poco que hacer méritos, ¿no? Vamos a convertir a este infiel o a este pobre pagano. ¿Qué incentivos les daban a estos colonos? Pues claro, a ver, sacas gente de su pueblo y te voy a llevar allí a mitad de Andalucía. ¿Qué tipo de incentivos para que la gente se trasladara tenían? Bueno, pues lógicamente es una colonización programada desde la corona y por lo tanto tiene su legislación que le da asistencia. Tenemos una contrata firmada entre el rey y Johann Caspar von Thurgell, que es un asentista bávaro, con el que firma semicolonos. Luego tiene otra contrata con unos suizos que se llaman Jau. Luego vienen colonos extranjeros fuera de contrata, ¿vale? Y claro, a estos colonos que hay que captarlos en sus lugares de origen, se le dan a través de un fuero de población que se hace, una legislación donde se le dan, pues se dicen cómo se van a construir los pueblos, van a tener dehesas, se le van a dar, por ejemplo, animales, se van a dar unas yuntas, se le van a dar 50 fanegas de tierra con una casa de dotación, se le va a dar vajillas, se le van a dar herramientas, es decir, porque claro, lógicamente no puedes traer a esas personas y no darles nada, tienes que dar un incentivo. Y además, como estamos en la época de la reforma agraria, pues claro, el objetivo fundamental es que los colonos estén asentados en el territorio y empiecen a producir lo antes posible. Los colonos llegan en el año, por ejemplo, en 1767, empiezan a llegar a la Peñuela, que es posteriormente la Carolina, y en 1774 ya se constituye, por ejemplo, el primer depósito de labradores, porque desde el 67 al 74 ya ha habido años suficientes para empezar a recoger, por ejemplo, las primeras cosas. Pues claro, al final era un chollo, para que la gente me entienda, el poder tener tierras, el poder tener dehesas, animales, casas, etcétera, que también habría un poco que explicar cómo es la situación, sobre todo en Alemania, ¿no? De un gran latifundio, de gente casi en la segunda servidumbre, en fin, todo ese tipo de cosas. Y has mencionado muchas zonas del norte de España donde tenemos pequeñas, la presión de la población es mucho mayor que en Andalucía y es una zona tradicionalmente de migración porque, por ejemplo, aquí en el País Vasco el heredero
el heredero mayor, el mayor de la casa, que es el que se queda con el caserío, el resto tiene que emigrar porque no tiene con qué vivir, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos que es gente que no puede estar en su zona y les estoy dando todos los medios para ponerse. Sobre todo os centréis en Navas de Tolosa. A mí, claro, me salen las Navas de Tolosa por aquello de la batalla. Navas de Tolosa, que es el pueblo que realmente se funda en esta época, ¿no? Sí, da la casualidad de que lógicamente estamos en el norte de Andalucía, en el norte del antiguo reino de Jaén, y en esta comarca fue donde se dio la batalla de la Nava de Tolosa. Es decir, aquí tenemos el puerto de Muradal, el puerto del Rey, que se conocía así porque Alfonso VIII da la vuelta por ahí con sus tropas. Entonces, la Peñuela, que es posteriormente la Carolina, en honor a Carlos III, que es la primera población que se funda junto con Santa Elena y con Guarromán, pues dentro de esta feligresía, que así se llaman a estos pueblos, pues teníamos un pueblo, una aldea que se funda que se llamaba Venta de Linares, porque estaba en unos terrenos que pertenecían a la villa de Linares y estaban al lado de una venta. Bueno, pues en 1772, algunos años después, aprovechando que hay un castillo que se llama Castillo de Nava de Tolosa, Castillo de Tolosa cerca de esta Venta de Linares, se le cambia el nombre a la población a Nava de Tolosa. Y a partir de ese momento, pues se conoce como Nava de Tolosa. Y lógicamente, como en esta comarca fue, pues la población se llama así. Y de ahí recibe su nombre. Muy bien. Para estudiar todo este movimiento de población habéis utilizado un sistema de última generación informático, ¿no? El SIG, que es, lo he dicho al principio al presentarte, Juan Manuel, Sistemas de Información Geográfica. A ver, ¿nos puedes contar así un poco cómo habéis hecho, ¿no? O sea, habéis cogido, bueno, esta zona que sabemos que es de repoblación, esto es sabido, entonces has recogido los datos, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué datos has cogido? Bueno, en primer lugar, deberíamos de mencionar, para que se entienda muy a grosso modo, que es un sistema de información geográfica. Para que nos entiendan, un sistema de información geográfica es un software informático que se entiende como una base de datos que tienen una representación espacial y una correspondencia geográfica, porque funciona en base a un sistema de coordenadas. Entonces, partiendo de la base de la documentación histórica, por un lado, de los libros de repartimiento de tierra que se le daban a los colonos, y por otro lado, esos repartimientos que vienen representados en la cartografía histórica que hemos utilizado nosotros, que es de la serie de Josep de Ampús y Valdés, realizada entre 1792 a 1797, casando esas dos fuentes de información y teniendo en cuenta que esos repartimientos representados en cartografía histórica, insisto, se pueden superponer sobre cartografía actual. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, sabiendo que existe una numeración de esa suerte y esa numeración viene reflejada en la documentación histórica, pues nosotros hemos ido representando la información que nos viene en los libros de repartimiento, de tipo nacionalidad de los colonos, si saben firmar o no, cuándo se van heredando los diferentes lotes de tierra, cómo se van fragmentando, etcétera. Muy bien. ¿Y qué conclusiones habéis sacado generales porque bueno, aquí realmente parece una colonia alemana, ¿no? Decías el apellido de los colonos, ya nos habéis explicado que fundamentalmente Navas de Tolosa vienen de Alemania, pero luego se concentran en qué zonas tienen cerca sus tierras, qué tipo de los cultivos, sabéis que cultivaban, el tamaño de las extensiones, en fin, contadme un poquito. Claro, el fuero ya decía que las suertes tienen que ser 50 fanegas de capacidad, estamos hablando de productividad de tierra. Pero claro, tú no puedes llegar y darle a una familia de colonos 50 fanegas y a trabajar. Es decir, lo que hacen es que darle suerte en realidad de 25 fanegas de capacidad aproximadamente. Estamos hablando de unas 800 por 300 varas, de vara de Ávila, ten en cuenta que es unos 0,84 metros aproximadamente. Entonces, esas suertes que le dan en un principio tienen que limpiarla. Tienen 2 años para limpiarla. Entonces, una vez que tienen 2 años para limpiarla, pues ya tienen que ir sembrando para producir. Es un sistema muy vertical en el que desde la Intendencia de Nuevas Poblaciones se le dice lo que tienen que sembrar y cuándo lo tienen que sembrar. Entonces, claro, desde el fuero también se decía, por ejemplo, que los colonos de la misma nacionalidad, por ejemplo, si hay un grupo grande de alemanes, como el caso, o luego españoles que van llegando, ¿vale? Ponerlos juntos. ¿Por qué? Pues porque entre ellos, los de la misma nacionalidad, que se cuidaran entre ellos, digamos.
Claro, eso es la teoría del fuero, pero luego, por ejemplo, lo que hemos analizado a través de los repartos, los distintos repartos que hay y solapándolos en los mapas, la cartografía histórica y con los sistemas de información geográfica, es que en realidad vemos familias españolas mezcladas con familias alemanas. Lo que nos dicen que no cumplían muy bien esta máxima que nos decía el fuero de integración. Luego, además, si nos metemos también con el tema de la familia, vemos también como hay mucho, porque al principio de la colonización, en 1768, una epidemia de fiebres tercianas. Es muy normal en la época que haya fiebres tercianas o cuatercianas, paludismo, básicamente. Y hay una mortalidad muy grande de estos colonos, fundamentalmente alemanes, pero también españoles. Entonces, los hijos que quedaban sin padre y sin madre, pues se debían de agregar, se llamaban agregados, se agregaban a otros familiares. Bueno, pues lo que nos llama la atención es que muchos de estos agregados, que son alemanes, pues en lugar de darse a la familia alemana o de origen o de habla francesa, de su misma nacionalidad, para que estuvieran más protegidos por el idioma, se los mandan a familias españolas. Lo que nos están diciendo es que desde la intendencia hay políticas muy activas para españolizar a estos colonos alemanes lo antes posible. También, por ejemplo, con el fuero, cuando dicen que haya escuelas de primeras letras, es decir, para todos los niños y niñas, es decir, son herramientas para españolizarlos y para que aprendan el idioma lo antes posible. Luego también a través de estos mapas que hemos hecho con los sistemas de información geográfica nos hemos dado cuenta que en un principio también desde el fuero se dice que las tierras, las suertes estas que tengan, de 25 fanegas cada una, 2, 3, 4, las que se le dieran, estuvieran juntas. Pero como hay muchas suertes de estas que van quedando vacantes por fallecimiento de la familia de colonos y en lugar de repartirse a otra familia, pues se la dan a otro colono que ya tenía una suerte previamente y a lo mejor le pilla más lejos de lo que debería esa suerte, según el fuero de población, por ejemplo. Entonces, el análisis de los SIG nos está permitiendo ver y poner un poquito a analizar, es decir, lo que decía el fuero en principio y cuál era luego la realidad que encontrábamos. Claro, a través del tiempo, por ejemplo, también, por ejemplo, nos están diciendo que al principio, en la malla de 1770, que son las primeras, por eso Nava de Tolosa y no la Carolina o no la Quemada. ¿Por qué? Pues porque además tenemos la información más rica y para hacer un estudio más pormenorizado desde 1767 a finales del siglo XIX. Es decir, por eso tenemos Nava de Tolosa, pero lo tenemos más completo. Y entonces, por ejemplo, tenemos la malla de 1770, donde ya vemos que hay un predominio de familias extranjeras con un reparto de la primera suerte. Cuando ya nos vamos a 1774, pues ya vamos viendo que van entrando en mayor número de familias. Y si nos vamos ya a los años 80 del siglo XVIII, ya vemos que hay una compensación entre familias españolas y familias extranjeras. ¿Qué es lo que nos dice? Pues porque la mortalidad, por ejemplo, pues ha incidido mucho en las familias extranjeras. Aunque, ojo, también estamos viendo en estos planos de que hay falta de familias también españolas, lo que también nos está diciendo que no solamente la mortalidad o que se hayan ido esas familias extranjeras de la colonia es uno de los ámbitos exclusivos, sino que también familias españolas, por otros motivos, habían emigrado de esa colonia. O sea, que lo que estás diciendo es que probablemente haya una mortalidad diferencial entre españoles y alemanes, por ejemplo. No, a lo mejor no. Estoy hablando que en el tema de mortalidad, es decir, la epidemia de fiebre, lógicamente, en un principio había más extranjeros, por lo tanto, afectó más a los extranjeros. Van entrando más españoles, entonces van supliendo esa mortalidad extranjera con españoles. Correcto, entonces, te he entendido. En la malla de 1780 lo vemos que se van emparejando. Pero que pese a todo, también estamos viendo que hay una pérdida de población española. Es decir, entonces, esa pérdida de población española pues, también nos dice que no solamente que algunas de esas familias españolas extranjeras se escaparon de las colonias, sino que también algunas familias españolas también se escaparon por algún motivo. Bueno, las condiciones de vida serían duras, me imagino. O sea, el desplazar todo el terreno, estamos en la sierra, el clima no es el más adecuado para... supongo que, claro, todo eso tiene que incidir. Los primeros años también, hasta que la labor o la tierra está en cultivo, ¿es la corona quien les mantiene, quien les alimenta? Claro, es decir, los primeros años tenemos una figura que es fundamental, que es Pablo de Olavide. Es decir, Pablo de Olavide Jáuregui, nacido en el Virreinato del Perú, es decir, que Campomanes, Musqui lo ven como la persona más adecuada para nombrarlo superintendente de una población. Entonces, durante estos primeros años que está Pablo de Olavide, hay recursos de la corona, es decir, entran bastante, se traen regimientos suizos, por ejemplo, y luego el regimiento, por ejemplo, de Cataluña, para ayudar con las labores de desguaje, de seguridad, es decir, y en un principio esa ayuda del Estado está ahí.
Lo que pasa es que, claro, una vez que se va Pablo de la Vide, las ayudas del Estado empiezan a reducirse. Y eso va haciendo también que las condiciones vayan siendo peores para estas familias. Además, hay un problema, y es que el hecho de que a Pablo de la Vide se le hace un autillo y en 1778 se le da esa sentencia y sale, en este caso, sale una sentencia de la Inquisición que lo encarcelan, pues hace que las nuevas poblaciones, sobre todo en el tema de los colonos extranjeros, haya miedo a que les quiten la suerte, a que les quiten lo que habían conseguido hasta el momento. Porque además empiezan a correr rumores, porque había una cierta rivalidad, sobre todo al principio, con los pueblos vecinos, porque había envidia, lógicamente, si tú traes una familia extranjera, le das tierra, le das animales, y en el pueblo de al lado tienes familias que están dependiendo de, por ejemplo, de algunos nobles y están mal viviendo, pues claro, eso genera envidia y genera problemas. Hay quema de viviendas de colonos, por ejemplo, sobre todo en la zona de la Carlota, y todas estas cosas hacen que haya, en los colonos extranjeros fundamentalmente, hay una situación que no sea buena y que haga que algunos de ellos se vayan de las nuevas poblaciones. Se tengan que escapar, porque tienen miedo. Ya. Luego ya con el tiempo, con el siguiente subdelegado, que es Ondeano, que luego será intendente, ya la cosa se empieza a estabilizar. Empiezan a entrar más españoles. Pero claro, si bien es cierto que durante la época de Ondeano, que se supone que esto debería ser más una balsa de aceite, porque se apoya más a la agricultura y a la ganadería, se deja de lado a la industria que había apoyado mucho la vida, pues ya con Ondeano vemos que también hay ciertas familias españolas que hay una falta de que se van de las nuevas poblaciones. Y eso también nos está diciendo que también tendrían problemas, es decir, que no era todo tan bonito como se suponía que debería de estar para los españoles. No, bueno, es que el papel siempre ha aguantado todo y luego la realidad va por otros derroteros. Pero claro, lo que estás diciendo yo nunca lo había pensado. Los propietarios, grandes propietarios, que hay muchísimo latifundio, nobles y demás, esto obviamente lo tuvieron que ver con muy malos ojos, porque es una competencia en cuanto a mano de obra, porque obviamente las condiciones que se ofrecen son infinitamente mejores, al principio por lo menos, pero luego también de productos, ¿no? Porque aquí es el olivar, sobre todo lo que vid y olivo, ¿no? Sí, bueno, en un principio se apuesta por el cereal. Y claro, hay que tener en cuenta una cosa que también nos está diciendo el análisis que estamos haciendo con nuestro artículo, y es que ellos planifican sobre plano. Es decir, Pablo de la Vide monta plano, líneas que se van cortando, que son líneas de suerte, van creando estas suertes de 25 fanegas, estos rectángulos donde van metiendo a estas familias, pero claro, lo hace lo mismo en una zona que es muy buena para el cultivo que en una montaña empinada. Claro, luego viene la realidad, y eso lo vamos viendo en la malla de suerte, cómo se va reduciendo, es decir, al cabo de los años se van reduciendo la colonia porque las tierras no son todo lo buenas que ellas quieren. Claro, estamos hablando que son baldíos de sierra, en un principio, claro, porque no le iban a dar, porque en Sierra Morena, sobre todo, estas tierras se le quita a Linares, se le quita a Baeza, se le quitan a poblaciones que tenemos alrededor, en la zona de la Carlota, Écija, por ejemplo. Es decir, por lo tanto, no son las mejores tierras, son las tierras de sierra, las que estaban utilizándose para trashumantes, pues para dehesas, es decir. Y claro, cuando empezamos a sembrar el cereal, los primeros años son buenos, porque además el cereal, si es una zona que, bueno, no sea muy buena, pero el cereal al principio, los primeros años, va a tirar bien, pero a los poquitos años esa tierra se va a agotar. ¿Qué es la solución que ven Pablo de la Vide en este caso? Pues fundamentalmente, y los posteriores intendentes, transformar las zonas de cereal que no eran aptas para el cultivo en zonas de olivar o zonas de vid, que son cultivos más adecuados pues, para el tema de la sierra. Y lo que van haciendo es transformando ya a finales del siglo XVIII, principios del XIX, muchas de estas suertes de cereal en olivar y en vid. Pues son cultivos industriales, o sea que al final las almazaras o los lagares, y etcétera, todo eso también requiere una inversión. O sea, un poco lo que estaba yo pensando en mi pregunta anterior. O sea, lo transformamos, hacemos un cultivo comercial, pero eso entra en competencia con lo que estaban, con los grandes latifundios o con la producción de los grandes latifundios, o esos se dedican fundamentalmente al cereal y dejan las tierras de sierra para ganadería. Ellos pavimentan el terreno. Las suertes que se le dan a los colonos son principalmente para cereal. El que no es apto para cereal, para vid y para olivar. También se dice a los colonos, si tienen un terreno bueno para huerta, que lo usen para huerta o para plantar frutales, porque ellos quieren diversificar la producción todo lo que pueden. Es una reforma. Y luego, todo lo que es el producto que sale de este cereal, porque también quieren que tengan animales, que tengan ovejas, que tengan vacas, es decir, es un sistema muy global, es decir, también se le dan telares en esta primera época a las familias para que tengan en sus casas, para que produzcan lienzo, para que produzcan otros géneros de tela. Bueno, pues toda esta producción lo que hace es canalizarse hacia la corona. Es decir, el rey compra el cereal y en este caso, pues ya el rey, al ser, digamos, el gran almacenista, pues puede un poco
controlar el precio y controlar la producción del cereal de esta zona y, por lo tanto, pues, en este caso, pues, tener mucho mayor control de problemas que había tenido en el reinado, por ejemplo, como las hambrunas que provocaron el motín de Esquilache, lo que estamos viendo. Vale, o sea que al final es que son las colonias controladas por la corona desde el principio hasta el fin, o sea, hasta la comercialización del producto. Claro, además es la misma superintendencia la que le dice al colono si su tierra no es apta para el cereal, la que le dice no, deja de plantar cereal, vamos a plantar olivar. Muy interesante. Mira, yo esto no lo había pensado así, claro, esto estudias las colonizaciones cuando estudias ahí en la carrera en mi caso, el siglo pasado, hace mucho, y ya, bueno, pues no te cuestionas todo este tipo de cosas. Bueno, y al final el proyecto, algo nos habéis adelantado, fracasa, tiene un éxito relativo, se puede considerar un éxito, se puede replicar en otros lugares o se replicó en otros lugares. La idea de estos ilustradores es el ejemplo, es decir, lo que decíamos antes, igual que a nivel de familias de colonos querían que fuera un ejemplo para los pueblos de alrededor, pues este proyecto ellos que sean un ejemplo. No hay que olvidar que Campomanes o el Conde de Aranda, es decir, montan tierras, las ponen en producción tierras suyas, es decir, con colonos, o montan fábricas, es decir, para ser un ejemplo para el resto de los nobles o de comerciantes de España, es decir, ellos quieren ser un ejemplo. Entonces, hay otras nuevas poblaciones que se crean basadas en estas nuevas poblaciones de Sierra Morena. Por ejemplo, la Vide, en la Intendencia de Sevilla, crea una población que se llama de Prado del Rey, es decir, que coge parte del Foro de Nuevas Poblaciones, o posteriormente, unos años después, crea la Superintendencia de Concepción de Almuradiel, en Ciudad Real, que luego ya la gestionarán las nuevas poblaciones, pero en principio independiente, y que también estaba basada en todo este tipo de repartos. Porque la idea de Olavide, aunque Olavide ya, como he dicho, con el autillo queda secado su trayectoria política, era poner en cultivo todos los baldíos que hubiera en la península, es decir, en la corona hispánica. Es decir, sus sesiones, como él decía en su escrito, es decir, llenar toda la tierra de labradores, es decir, donde haya un hueco para poner esas tierras en productividad. Por lo tanto, es decir, en principio el proyecto funciona bien. Es decir, pasando los primeros años de Olavide, ya hemos dicho, luego ya Ondeano se centra más en la agricultura y la ganadería. Hay que tener en cuenta que en 1788, que es el año que fallece Carlos III, a partir de ese año ya las colonias no reciben dinero de la Real Hacienda. Ellas solas generan dinero y se pagan, se autoabastecen hasta el fin del fuero. Por lo tanto, el sistema funciona bien. Y la prueba es que los pueblos se crean, es decir, y se mantienen en el tiempo. Y en el siglo XXI existe la Carolina, existe Nava de Tolosa, existe la Quemada, la Carlota, Montizón, es decir, que ahí están. Es decir, hay cosas que, como el tema de manufacturero, de las fábricas, que en la Carolina, por ejemplo, donde se pusieron fábricas de vidrio, fábricas de loza, fábricas de medias, una multitud de fábricas enteras, pero que las fábricas fueron asociadas a Olavide, o Olavide desaparece del proyecto, desaparecen las fábricas, pero hay cosas, por ejemplo, como la apuesta de por el olivar, que luego fue refrendado con la provincia de Jaén, con la actual provincia de Jaén, es decir, que aún el Loan que tienen, que es el mar de olivos, es decir, y que ellos ya se dieron cuenta de que esta zona era muy buena tanto para la vid como para el olivar. Por lo tanto, claro, cuando ves los pueblos que hoy quedan, se han perdido algunas de las aldeas, lógicamente, porque algunas se tienen que perder. Estamos hablando de un proyecto muy ambicioso, pero la mayoría del proyecto sigue estando en pie. Por lo tanto, yo creo que razón llevaban, en parte. Muy bien. Bueno, sí, por lo menos consiguieron minimizar en esas zonas el problema del despoblamiento y de la falta de actividad económica, que no es poco, con sus más y con sus menos. Muy bien. No sé si queréis añadir alguna cosa más, algún entresijo de la investigación que os haya generado algún rompedero de cabeza más allá de la cuenta que queráis comentar o... Bueno, la verdad es que para nosotros, desde el área de Historia Moderna de la Universidad de Jaén, la manera de trabajar que estamos haciendo y que nos está dando muy buenos resultados, eso es, como hemos dicho anteriormente, Juanma, es decir, es la relación entre los sistemas, los SIG, estos SIG y lo que es la documentación de archivo y la cartografía histórica, es decir, nos está aportando, la verdad, una nueva manera de mirar a muchos de estos casos, como por ejemplo el de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, es decir, o que ya se suponía que habían dado todo lo que tenían que estudiar sobre ellos, se habían hecho todos los estudios que se querían hacer y que nos permiten ofrecer pues, nuevas conclusiones y nuevos puntos de vista que hasta ahora no se habían tenido en cuenta y que en este caso la relación entre este triángulo de documentación, los SIG y la cartografía histórica pues nos está permitiendo hacer.
Pues muy bien, pues esperemos que continúe dando éxitos y, en fin, en Historia Agraria estaremos encantados de recibir vuestros trabajos y todo este maridaje tecnología-historia que no solamente en el tema de la cartografía, sino en la arqueología y en otros temas de redes, por ejemplo, ¿no? de comerciantes o de tal, está dando muy, muy buenos resultados. Entonces, bueno, yo no tengo más que daros la enhorabuena a los tres, aunque vuestro compañero no haya podido estar presente porque el trabajo, la verdad es muy interesante y animo a todos los oyentes a que se acerquen a la revista y bueno, pues lo lean, que ahí es donde está la gracia del tema. Pues muy bien, Francisco José Pérez Smith, o sea que tú eres descendiente, perdona la indiscreción, Sí. de un colono porque Smith es apellido alemán, ¿no? Efectivamente, sí. En este caso, en línea paterna, descendiente de colonos de la Carolina, de Nava de Tolosa, de Carboneros, de Santa Elena. Es decir, bueno, pues muy importante también entonces esa vinculación sentimental que has tenido con el trabajo. Hombre, esto hay que ponerlo en valor, porque muchas veces cuando uno investiga con el alma, ¿no? Y porque le va, pues bueno, tiene un valor añadido que yo creo que hay que resaltar. Bueno, pues Fran y Juan Manuel, los dos, encantada de haberos saludado. Enhorabuena por tan excelente trabajo y a nuestros oyentes y escuchantes, pues nos veremos o nos oiremos, mejor dicho, dentro de 15 días en un nuevo episodio de Historia Agraria para New Books Network en español. Un saludo. Gracias por escuchar New Books Network en español.